Capítulo 11. Los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. Mediante los sorteos sagrados, eligieron a una 10ª parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba, y el pueblo elogiaba a todos los que se ofrecían para reubicarse en Jerusalén. La siguiente es una lista de los nombres de los funcionarios provinciales que fueron a vivir a Jerusalén. La mayoría del pueblo, de los sacerdotes, de los levitas, de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón, siguieron viviendo en sus propias casas en las diversas ciudades de Judá. Pero algunos de los de Judá y de Benjamín repoblaron Jerusalén. De la tribu de Judá: Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Mahalaleel, de la familia de Fares. También Maaseías, hijo de Baruc, hijo de Col-Ose, hijo de Asaías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, de la familia de Sela. Fueron 468 descendientes de Fares los que se establecieron en Jerusalén, todos ellos hombres excepcionales. De la tribu de Benjamín: Salú, hijo de Mesulam, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maaseías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Después de él estaban Gabai y Salai, en total 928 parientes. El funcionario principal de ellos era Joel, hijo de Sicri, y su asistente era Judá, hijo de Senúa, el segundo en autoridad de la ciudad. De los sacerdotes: Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín, y Seraías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Ahitob, que era el supervisor del templo de Dios. También 822 de sus colaboradores, quienes trabajaban en el templo. También Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelalías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Pasur, hijo de Malquías, junto con 242 de sus colaboradores, quienes eran jefes de sus familias. También Amasai, hijo de Azareel, hijo de Asai, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y 128 de sus excepcionales colaboradores. El funcionario principal de ellos era Sabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas: Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni. También Sebatai y Josabad, quienes estaban a cargo del trabajo fuera del templo de Dios. También Matanías, hijo de Micaía, hijo de Sabdi, descendiente de Asaf, quien dirigía las acciones de gracias y la oración. También Bacbuquías, ayudante de Matanías, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. En total, había 284 levitas en la ciudad santa. De los porteros: Acub, Talmón y 172 colaboradores que vigilaban las puertas. Los demás sacerdotes, levitas e israelitas vivían en las otras ciudades de Judá, donde quiera que se encontrara su herencia familiar. Sin embargo, todos los sirvientes del templo, bajo la dirección de Sia y Gispa, se establecieron en la colina de Ofel. El funcionario principal de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, descendiente de Asaf. Los integrantes de la familia de Asaf eran los cantores en el templo de Dios. Las responsabilidades diarias de los cantores se llevaban a cabo según los términos establecidos por un mandato real. Petaías, hijo de Mesesabeel, descendiente de Sera, hijo de Judá, era el consejero real en todos los asuntos de la administración pública. En cuanto a las aldeas vecinas con sus campos abiertos, parte de la gente de Judá vivía en Kiriat Arba y sus asentamientos, en Dibón y sus asentamientos, y en Jecabseel y sus aldeas. También residían en Jesúa, Molada, Bet Pelet, Asar Sual, Berseba y sus asentamientos,
Siclag y Mecona y sus asentamientos. También vivían en Enrimón, Sora, Jarmut, Sanoa y Adulam y sus aldeas vecinas. También vivían en Laquis y sus campos aledaños y en Aseca y sus aldeas cercanas. De manera que el pueblo de Judá vivía desde Beerseba en el sur hasta el valle de Hinnom. Parte de la gente de Benjamín vivía en Geba, Micmas, Ahía y Betel y sus asentamientos. También vivían en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Ramá, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono y el valle de los artesanos. Algunos de los levitas que residían en Judá fueron enviados a vivir con la tribu de Benjamín. Capítulo 12. La siguiente es una lista de los sacerdotes y los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, el sumo sacerdote. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Arim, Meremot, Ido, Ginetón, Abías, Miniamín, Moadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus colaboradores en los días de Jesúa. Los levitas que regresaron con ellos eran Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, quien junto con sus colaboradores estaba a cargo de las canciones de acción de gracias. Sus colaboradores, Bacbuquías y Uni, se ubicaban frente a ellos durante el servicio. Jesúa, el sumo sacerdote, fue padre de Joiacim. Joiacim fue padre de Eliacim. Eliacim fue padre de Joiada. Joiada fue padre de Joanán. Joanán fue padre de Jadúa. Ahora bien, cuando Joiacim era sumo sacerdote, los jefes de familia de los sacerdotes eran los siguientes. Meraías era jefe de la familia de Seraías. Ananías era jefe de la familia de Jeremías. Mesulam era jefe de la familia de Esdras. Joanán era jefe de la familia de Amarías. Jonatán era jefe de la familia de Maluc. José era jefe de la familia de Secanías. Adna era jefe de la familia de Arim. Elcai era jefe de la familia de Meremot. Zacarías era jefe de la familia de Ido. Mesulam era jefe de la familia de Ginetón. Sicri era jefe de la familia de Abías. También había un jefe de la familia de Miniamín. Piltai era jefe de la familia de Moadías. Samúa era jefe de la familia de Bilga. Jonatán era jefe de la familia de Semaías. Matenai era jefe de la familia de Joyarib. Uzi era jefe de la familia de Jedaías. Calai era jefe de la familia de Salú. Eber era jefe de la familia de Amoc. Asabías era jefe de la familia de Hilcías. Natanael era jefe de la familia de Jedaías. Durante los años cuando Eliasib, Joiada, Joanán y Jadúa servían como sumos sacerdotes, se mantuvo un registro de las familias de los levitas. Durante el reinado de Darío el persa, se mantuvo otro registro de los sacerdotes. Hasta los días de Joanán, nieto de Eliasib, se mantuvo un registro de los jefes de las familias de los levitas en el libro de historia. Estos eran los jefes de familia de los levitas: Asabías, Serebías, Jesúa, Binui, Cadmiel y otros colaboradores, quienes se ubicaban frente a ellos durante las ceremonias de alabanza y acción de gracias. Un lado le respondía al otro, como lo ordenó David, hombre de Dios. Este grupo incluía a Matanías, a Bacbuquías y a Obadías. Mesulam, Talmón y Acub eran los porteros a cargo de los depósitos cerca de las puertas. Todos ellos sirvieron en los días de Joiacim, hijo de Jesúa, hijo de Jehosadac, y en los días de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote y escriba.
Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Se reunió a los cantores de la zona alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas. También llegaron de Bet Gilgal y de las zonas rurales cercanas a Jeba y Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Primero los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos, luego purificaron al pueblo, a las puertas y a la muralla. Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur por encima de la muralla hasta la puerta del estiércol. Osaías y la mitad de los jefes de Judá lo seguían, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Luego iban algunos sacerdotes que tocaban trompetas, junto con Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, descendiente de Asaf. Los compañeros de Zacarías eran Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí. Tocaban los instrumentos musicales indicados por David, hombre de Dios. Esdras, el escriba, lideraba esta procesión. En la puerta de la fuente subieron los escalones de la subida de la muralla de la ciudad en dirección hacia la ciudad de David. Pasaron frente a la casa de David y luego siguieron al oriente hacia la puerta del agua. El segundo coro, que daba acción de gracias, se dirigió hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Yo lo seguía sobre la muralla, junto con la otra mitad del pueblo, y pasamos por la torre de los hornos hacia el muro ancho, y luego sobre la puerta de Efraín, hacia la puerta de la ciudad antigua. Pasamos la puerta del pescado y la torre de Ananeel, hasta la torre de los 100. Luego seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. Luego los 2 coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios y allí tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas: Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Ananías, y con los cantores: Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director del coro. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Ellos, junto con los cantores y los porteros, llevaban a cabo el servicio para su Dios y el servicio de purificación, como lo habían ordenado David y su hijo Salomón. La costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracias a Dios comenzó mucho tiempo antes, en los días de David y Asaf. De modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros y los levitas. Los levitas, a su vez, daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían.
capítulo 13. Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios, y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmos de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época yo no estaba en Jerusalén, porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté: ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos, asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos, nombré a Anán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación, y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además, recogían granos y los cargaban sobre burros, y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía. La vendían al pueblo de Judá el día de descanso, y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso? ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia? Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces, pero yo les hablé duramente diciendo: ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez,
los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que se purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío. Ten compasión de mí, conforme a tu grande e inagotable amor. Por el mismo tiempo, me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de sus hijos hablaban el idioma de Asdod o de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos o sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel. Pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esta acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joiada, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sambalat, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío.